que son proinflamatorias y también vasoconstrictoras. Entonces ahí está la histamina, factor de necrosis tumoral alfa, los leucotrienos, las prostaglandinas, y esto pues produce en la mucosa del bronquio pues produce un efecto inflamatorio. Entonces aquí vemos los vasos sanguíneos que producen un exudado plasmático, la secreción de moco por parte de las células caliciformes y a nivel del tejido muscular pues la broncoconstricción, ¿no es cierto? Entonces eso es un ataque agudo, pero si estos ataques se van repitiendo, habíamos visto que eh, cuando estos ataques se van repitiendo, se produce pues un proceso inflamatorio crónico que termina pues disminuyendo la luz del bronquio, ¿no? Y además todo esto se produce una hipertrofia del tejido muscular, se produce una hipertrofia de las glándulas que producen moco, se produce una dilatación permanente de los vasos sanguíneos, un exudado constante, y entonces todo el tiempo la mucosa va a estar inflamada y todo el tiempo va a haber un menor diámetro en lo que se refiere a las vías aéreas. Bueno, habíamos hablado algo sobre la farmacología pulmonar, pues que aquí los fármacos inhalados pues son un papel muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Los dos pilares en el tratamiento del asma, primero los broncodilatadores y segundo los antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores, los más utilizados, los más selectivos, los más efectivos, los agonistas beta 2, como por ejemplo los de acción corta o los de acción larga, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de agentes antiinflamatorios, pues los corticoides, pero inhalados, ¿no es cierto? Los corticoides inhalados. Bueno, hablamos entonces de lo que son los broncodilatadores simpático-miméticos, hablamos de las metilsantinas y de los anticolinérgicos. Entonces, vimos lo que son los agonistas adrenérgicos beta 2 selectivos de acción corta y de acción larga. Los que no son selectivos también los habíamos mencionado, aunque estos no son la primera opción, pero en algún momento podrían ayudarnos. Hablamos de de los SABA, los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta y de los LABA también, ¿no es cierto? Como el caso del formoterol. Bueno, aquí hablamos de los más importantes del albuterol, que es un sinónimo del salbutamol, y hablamos de los de acción larga como el salmeterol, el formoterol. Y con la salvedad de que no se olviden que los de acción larga generalmente vienen en una presentación combinada con un antiinflamatorio que es un corticoide, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de las presentaciones, formoterol budesonida, por ejemplo. El formoterol, el broncodilatador, la budesonida, pues el antiinflamatorio, el corticoide. Bueno, los efectos adversos que habíamos visto de los simpático-miméticos, ¿no es cierto? El temblor, la taquicardia que pueden producir, la hipopotasemia, la hipoxemia y la taquifilaxia, ¿no? Bueno, aquí tenemos igual lo que son las metilsantinas. Habíamos visto que el mecanismo broncodilatador es un poco diferente. En el caso anterior, la estimulación de los receptores beta 2 es lo que producía el incremento del AMP cíclico y esto finalmente termina produciendo la relajación del músculo liso bronquial. En el caso de las metilsantinas, pues el mecanismo de acción es del bloqueo de una enzima que se llama la fosfodiesterasa y que esta es la que permite el metabolismo del AMP cíclico. Entonces, se incrementa el AMP cíclico por medio del bloqueo de esta enzima. Y lo otro, pues, la teofilina, ¿no es cierto? Las metilsantinas en general bloquean la adenosina, los receptores de adenosina, y esto también produce broncodilatación. Entonces, mecanismos un poco diferentes, pero a la final también son broncodilatadores eficaces. El problema es los efectos adversos que produce y también las utilidades que son en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? En el caso de la cafeína, ¿no? Y de la fatiga del músculo estriado también. Bueno, aquí tenemos lo que son los usos clínicos. Y en el caso de los antimuscarínicos, habíamos visto que el único que se utiliza en el asma, pues es el bromuro de hipatropio, ¿no es cierto? Este bloquea los receptores muscarínicos de tipo 2 y de esta manera produce broncodilatación. Entonces, no es la primera opción y también habíamos dicho que generalmente se asocia o se utiliza cuando no ha sido posible utilizar un agonista beta 2.
O cuando este no ha sido efectivo, también existe se puede utilizar los dos, ¿no? El agonista beta 2 y el bromuro de hipatropium también. Bueno, entonces, esta es la parte broncodilatadora. Ahora vamos con la otra parte de lo que es el proceso asmático. Y en este caso, pues tenemos a lo que es el, eh, el efecto antiinflamatorio, es decir, vamos a utilizar antiinflamatorios, ¿no es cierto? Em, bueno, entonces para esto tenemos que recordar un poco lo que es la vía de la la vía, perdón, del ácido araquidónico. Entonces, nuevamente, bueno, esto ya ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Lo hemos repetido varias veces, lo que es el ácido araquidónico, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está Mateo Parra? Sí, doctor. Cuéntenos entonces, ¿cómo es este asunto de la formación del ácido araquidónico y la producción de acuerdo a las diferentes enzimas? Ya, según lo que teníamos entendido, el ácido araquinódico se libera, si no me equivoco, de los fosfolípidos, específicamente de las membranas, específicamente también de la fosfolipasa A2, y por lo general se va a ver, se podría decir que aumentado en los casos donde hay isquemia. Ya, siga nomás. Ya, algo que también hay que agregar es que, bueno, este ácido araquinódico también va a ser metabolizado por grupos hidroperoxi y de igual manera se van a encontrar también en la alimentación. A ver, ¿qué dice Leslie Lehman? Cuéntenos algo sobre este gráfico. Aquí está especificado cómo se forma el ácido araquidónico. Y bueno, y después obviamente la presencia de las diferentes enzimas que dan lugar a sus productos terminales, ¿no? ¿Sí está Leslie Lehman? Ya, sí. A ver, Bueno, los fosfolípidos de la membrana celular ya contienen ácido araquidónico. Entonces, cuando la célula es activada, lo que va a hacer, o sea, este ácido araquidónico va a ser liberado por los fosfolípidos. Y esto se debe a la acción de la enzima fosfolipasa. Y una vez que ya está libre, este ya puede ser metabolizado. Y es metabolizado por por dos vías. La primera es por la ciclooxigenasa y la otra es por la lipoxigenasa. bueno, más o menos, ¿no es cierto? O sea, esto ya lo hemos visto bastantes veces, hemos repetido algunas veces. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? En las membranas celulares de todas las células en general, está compuesta por una doble capa lipídica, ¿no es cierto? Dentro de esos componentes lipídicos, pues están los fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos que están en la membrana, por medio o por intermedio de esta enzima que se llama la fosfolipasa A2, pueden formar lo que es el ácido araquidónico. Entonces, primera cosa que es importante, ¿no? Necesitamos de la fosfolipasa 2 para que se forme ácido araquidónico. ¿Por qué es importante el ácido araquidónico que esté en las membranas celulares? Porque el ácido araquidónico va a dar origen a diferentes sustancias que generalmente son proinflamatorias. Dependiendo de la enzima que se encuentre o de la enzima que actúe, entonces va a dar lugar, en este caso, por ejemplo, a los prostanoides, si es que la enzima que está aquí es la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico, cuando está presente la ciclooxigenasa, origina lo que son los prostanoides. Cuando el ácido araquidónico encuentra la presencia de la lipoxigenasa, va a dar origen a lo que son los leucotrienos. Entonces, esta vía de los prostanoides ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Por medio de la COX, la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico puede liberar lo que es, por ejemplo, el tromboxano 2, lo que son las prostaglandinas, lo que son las prostaciclinas, y esto en conjunto se conoce como prostanoides. Y habíamos dicho que estas sustancias cumplen papeles fisiológicos, pero también en el caso de las prostaglandinas, por ejemplo, juegan un papel muy importante en el proceso inflamatorio.
Los leucotrienos también juegan un papel importante, ¿no es cierto?, en el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, y los leucotrienos juegan un papel muy importante básicamente en el proceso inflamatorio del proceso asmático. Entonces, cuando hablamos de asma, no es tan importante las prostaglandinas como cuando hablamos de cualquier otra inflamación. Cuando hablamos de asma, de una crisis asmática, lo que es más importante son los leucotrienos. Entonces, la liberación, la vía de la de oxigenasa es más importante que la ciclooxigenasa. Entonces, la presencia de leucotrienos, principalmente estos que son los leucotrienos D4 y E4, estos van a producir broncoconstricción. Entonces, los leucotrienos de estos LTD4, LTE4, producen broncoconstricción. Entonces, ustedes recuerdan que uno de los efectos adversos que producen los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Es justamente desencadenar un cuadro asmático, ¿no? Pueden desencadenar un cuadro asmático. Entonces, a ver, Jennifer Novoa, ¿está Jennifer Novoa? Sí, ¿me escucha? Sí, entonces, ¿cuáles de estos, mejor dicho, si hablamos ¿cómo es? De los AINES que son capaces de producir un ataque asmático, ¿cuál de todos los AINES habíamos dicho que con más frecuencia puede producir un ataque asmático? La aspirina, sí, la aspirina. Sí, la aspirina, ¿no es cierto? Bueno, entonces habíamos dicho que principalmente la aspirina es la que produce este efecto, ¿no es cierto? Es decir, puede desencadenar un ataque asmático. Ahora, ¿por qué los AINES pueden desencadenar ataques asmáticos? Bueno, ahí tenemos que recordar cuál es el mecanismo de acción de los AINES. A ver, Erika Pulutasi. Erika Pulutasi, Han sido, ¿me rápidamente, escucha? ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Básicamente los AINES bloquean la COX, la COX. Ya, entonces los AINES van a bloquear la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Entonces, la teoría es que si se bloquea la vía de la ciclooxigenasa, la mayoría de ácido araquidónico va a tomar la vía de la lipoxigenasa. Y entonces, al tomar esta vía, va a producir más leucotrienos de este tipo que van a producir broncoconstricción. Entonces, eso es lo que más o menos justifica, o por esta razón, es que se produce, o los AINES pueden producir un ataque asmático, ¿no? Entonces, por un incremento de lo que son los leucotrienos. Bueno, entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de asma, y es importantísimo la formación de leucotrienos a partir de la lipooxigenasa. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, rápidamente, entonces, para que se formen el ácido araquidónico necesitamos de fosfolipasa 2 y aquí tenemos que los corticoides bloquean a la fosfolipasa 2. Y entonces los corticoides son los más potentes antiinflamatorios porque bloquean desde arriba la cadena, de tal manera que si no hay fosfolipasa 2, no habrá formación de ácido araquidónico y tampoco habrá formación de prostaglandinas ni leucotrienos, ¿no es cierto? Entonces, por eso son más potentes que el resto de antiinflamatorios. Y aquí cobra mucha utilidad también los fármacos antiinflamatorios, pero que actúan no sobre la ciclooxigenasa, sino sobre esta vía que es la lipoxigenasa. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la actividad del sileutón, que bloquea la lipoxigenasa y por ende el ácido araquidónico no puede formar leucotrienos. Y estos otros que se llaman el Montelukast y el Zafirlukast, que estos en cambio bloquean los receptores de leucotrienos. Entonces, estos LTD4, LT4, se unen a receptores bronquiales para producir broncoconstricción. Entonces, estos lo que hacen es bloquear esos receptores y de esta manera, pues, se evita la broncoconstricción. Entonces,
y además se evita el proceso inflamatorio también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de todos los antiinflamatorios en el asma, los más utilizados, los más comunes y más potentes, pues son los corticoides, ¿no? Pero, valga la redundancia, hablamos de corticoides inhalados, ¿no? No corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos sí se usan en el asma, pero en casos muy específicos, no para dar un mantenimiento, por ejemplo, a un paciente, ¿no? Bueno, hablando, tenemos en el semestre el próximo capítulo es justamente endocrino y ahí veremos un capítulo entero sobre lo que son los corticoides. Pero rápidamente para que tengan una idea de lo que son los corticoides, pues bueno, los corticoides son fármacos muy antiguos, son análogos de las hormonas corticales de la corteza suprarrenal, es decir, análogos del cortisol, y son utilizados desde 1950, más o menos. Tienen una amplia eficacia antiinflamatoria. Bueno, las razones ya lo hemos visto, cuál es el mecanismo de acción. Y debido a su mecanismo de acción, pues inhiben todo lo que son las citoquinas inflamatorias, inhiben la infiltración de linfocitos, de eosinófilos, mastocitos, no relajan el músculo liso en forma directa. O sea, estos no son broncodilatadores, ¿no? Los corticoides no son broncodilatadores, lo que van a disminuir es el proceso inflamatorio y además son inmunosupresores porque disminuyen lo que es la inmunidad. Esos son los corticoides. Entonces, de esta manera, al disminuir el proceso inflamatorio, acuérdense que en el asma hay dos fases, ¿no? La fase de broncoconstricción, pero también la fase inflamatoria, que es importante. Entonces, al disminuir la fase inflamatoria, pues también se disminuye lo que es la reactividad bronquial. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad que tiene el bronco para responder y producir una contracción, es decir, cuando el bronquio está inflamado, pues es más frecuente que se contraiga y desencadene un ataque asmático. Si nosotros controlamos la inflamación, disminuye esta reactividad del bronquio y reducen la frecuencia de exacerbaciones del asma, es decir, reducen la frecuencia con la cual esa persona va a tener ataques asmáticos. Entonces, básicamente el corticoide administrado en el asma es para eso, ¿no? Para disminuir la frecuencia de ataques asmáticos que va a tener esa persona. No nos sirve tanto para un ataque agudo, solamente en algunas situaciones que son excepcionales. Entonces, los corticoides son eficaces en el asma, disminuyen la intensidad de los síntomas, mejoran las pruebas fisiológicas de lo que son las vías respiratorias, disminuyen la reactividad bronquial, disminuyen la frecuencia de exacerbaciones y le dan una mejor calidad de vida al paciente. Claro, si un paciente asmático no tiene crisis o tiene una crisis al año, pues con eso mejoramos su calidad de vida. Si un paciente asmático tiene, qué sé yo, unas 10 crisis al año, entonces ese paciente pues no va a tener una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces mejora la calidad de vida de los pacientes. Eh, Son muy eficaces en el asma. El tratamiento regular con corticoides se lo realiza en aerosol. Es decir, se utilizan fármacos inhalados, ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues la beclometasona, la budesonida, la ciclesonida, flunisolida, fluticasona, mometasona, triamcinolona. Bueno, entonces todas estas son algunos de ejemplos de fármacos corticoides que se utilizan en aerosol, ¿no? Entonces, beclometasona, la fluticasona también y la mometasona que son muy utilizados, ¿no? Como son fármacos administrados por vía inhalatoria, tienen una pequeña absorción sistémica, ¿no es cierto? Entonces ya saben que estos fármacos, cuando hablamos de la vía inhalatoria, pueden ser administrados en aerosol o pueden ser también en nebulizaciones. Entonces, ¿cuál era el problema de los aerosoles cuando hablamos de absorción? A ver qué dice Ana Sinchihuano. Mucho. Sí, diga nomás, si les escuchamos. Eso de los efectos adversos. Ya, ¿cuál es el problema? Explíquenos, ¿qué pasa cuando un fármaco se administra en aerosol? ¿Ah? En aerosol nos decía cómo se llama.
los presurizados que nos mostraba de forma inhalatoria. Ah, Estos se quedaban en la vía respiratoria y estos no se absorbían, no se iban a la forma sistémica. ¿y cómo llegaban a la vía sistémica? Cuando se absorben ¿Cómo lo hacen? a través de la vía digestiva, pero en este caso no se iban porque se quedaban en la vía respiratoria. Ya, pero cuando hablamos de inhaladores presurizados, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que estos se administran por la boca, ¿no es cierto? El paciente abre la boca y aspira por la boca, y entonces una buena porción del fármaco puede irse a la vía digestiva. Entonces, bueno, en esa parte. Entonces, mientras más fármaco se absorba, más efectos adversos tendremos, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre va a ser preferible los fármacos que se hacen por inhalación, es decir, por nebulización, con cámaras espaciadoras, ¿no es cierto? Son circuitos que impiden, pues, que el fármaco llegue a la vía digestiva, ¿no es cierto? Bueno, pero en todo caso, pues, la absorción cuando es por vía inhalatoria va a ser mínima. Las dosis, bueno, depende del fármaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, 4 descargas de cada 12 horas de beclometasona, pues, equivale a 10 a 15 miligramos de prednisona por vía oral. Bueno, esto solamente para que tengan una idea, ¿no? 10 a 15 miligramos de prednisona, pues es una dosis potente, ¿no es cierto? Es una dosis muy, muy potente. Entonces, una de descargas de este tipo, pues es lo mismo que administrar el fármaco por vía sistémica, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que este fármaco no se va a absorber a la vía sistémica. Pero en cambio vamos a tener efectos secundarios, ¿no? Entonces, hemos dicho que uno de los efectos de los corticoides es un efecto inmunosupresor, o sea, disminuyen la inmunidad y entonces pues podemos tener la presencia de patógenos o microorganismos que son oportunistas, que aprovechan pues la disminución de la inmunidad y pueden producir infecciones. Pero esto a nivel local, o sea, ¿qué es lo que decimos a nivel local? En la orofaringe, en donde estamos administrando el fármaco, ¿no? Entonces puede haber candidiasis orofaringe, o sea, la presencia de hongos a nivel de la orofaringe. Eh, Puede haber también disfonía y tos, es decir, efectos locales relacionados con la administración del fármaco por la vía inhalatoria. Bueno, si es que el fármaco se absorbe o si nosotros administramos en tabletas o en ampollas por vía sistémica, pues ahí sí vamos a tener una gran cantidad de efectos adversos, ¿no? Entonces podemos tener insuficiencia, supresión suprarrenal, es decir, se anula la acción de las suprarrenales, supresión del crecimiento o disminución del crecimiento, esto muy importante en los niños, por ejemplo. Administrar corticoides en los niños de forma crónica va a disminuir lo que es el crecimiento. Equimosis, osteoporosis, catarata, glaucoma, anomalías metabólicas como por ejemplo hiperglicemia, trastornos psiquiátricos también, y puede haber cuadros neumónicos igual por lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tuberculosis, por la presencia de patógenos oportunistas, debido a que la inmunidad pues está disminuida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los efectos secundarios cuando administramos por vía sistémica los corticoides pueden ser muchos, ¿no? En este caso, cuando utilizamos solamente la vía inhalatoria, pues no se esperan grandes efectos adversos, más bien lo contrario, ¿no? Se esperan efectos adversos pequeños, ¿no? En el caso de la ciclesonida, eh, este se inhala como profármaco, ¿no es cierto? Este es un corticoide que tiene una particularidad, ¿no? Que es inhalado como profármaco y se activa por degradación de esterasas en las células epiteliales del bronquio. Entonces, por esto es que la ciclesonida es, digamos que no 100% selectiva, pero se utiliza con mucha selectividad para justamente la vía inhalatoria y justamente para que actúe a nivel bronquial. Entonces, en el caso de la ciclesonida, ¿no? Señorita Ballesteros, ¿decía algo? Doc, una consulta. Entre los efectos secundarios que podemos encontrar ahorita en los corticosteroides para el tratamiento del asma, ¿también podemos mencionar el síndrome de Cushing o en este caso no? Claro, puede haber síndrome de Cushing siempre y cuando nosotros tengamos dosis altas, ¿no es cierto? Es decir, si utilizamos dosis muy altas o por tiempo prolongado el corticoide, podemos llegar a un Cushing, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Lo veremos más detalladamente. Pero en este caso es muy raro que vamos a tener un Cushing si es que utilizamos solamente la vía inhalatoria. En un Cushing lo veremos pues cuando haya una absorción importantísima del fármaco a la vía sistémica, ¿no? Ahí sí vamos a ver Cushing.
Pero en este caso no, es muy raro que veamos un Cushing, ¿no? Bueno, algo que es importante es lo que ustedes ven aquí abajo, ¿no es cierto? Los corticoides no son curativos, ¿no? Los corticoides son potentes antiinflamatorios que tienen muchas utilidades. En el caso particular del asma, la utilidad es pues desinflamar las vías respiratorias. Esa es la utilidad que tiene. Mejorar la calidad de vida del paciente, pero no van a curar el asma, ¿no? El asma es una enfermedad que no tiene cura, entonces, no, y lo mismo, pues, el mismo principio se aplica para otras enfermedades. Por ejemplo, se utiliza los corticoides como inmunosupresor en enfermedades autoinmunes, pero no van a curar la enfermedad, ¿no? Lo único es que van a disminuir los síntomas, van a mejorar la calidad de vida del paciente, pero no van a curar nada, ¿no? Entonces, los corticoides no son curativos, mejoran los cuadros clínicos, pero nada más, ¿no? Bueno, entonces, básicamente la utilidad de los corticoides en el asma es por vía inhalatoria, pero en algunas ocasiones muy particulares, muy puntuales, podría utilizarse la vía sistémica, ¿no? Entonces, la vía oral o la vía parenteral está indicado para el tratamiento urgente o cuando el tratamiento con broncodilatadores es ineficaz. Es decir, utilizamos corticoides cuando tenemos un caso de asma grave, severa, ¿no es cierto? En una sala de urgencias en donde usted ya administró broncodilatadores, pero no consigue un buen resultado. Entonces, la sinergia que existe entre lo que es el corticoide más el broncodilatador, esto es lo que va a mejorar, resolver el problema, ¿no? Pero no son siempre, ¿no? Si usted tiene un ataque asmático agudo, pero no tiene un efecto, no es grave, ¿no es cierto? Digamos que es un ataque agudo leve o moderado, pues solamente usando broncodilatadores es suficiente. No necesita usar corticoides sistémicos. Si es que es un cuadro grave, ahí sí. Entonces, bueno, eso vamos a dejarlo para que nos eh, expongan un poco más detalladamente los compañeros que van a dar las guías de tratamiento del asma, ¿no es cierto? Cuándo utilizar corticoides orales o parenterales en una crisis asmática, ¿no? Entonces, son casos muy puntuales. Bueno, en el caso de que exista un tratamiento urgente, pues la prednisona es la de elección, 30 a 60 miligramos al día por vía oral, o la metilprednisolona, 1 miligramo por kilo cada 6 a 12 horas, y la dosis después se reduce lo más pronto posible. Entonces vamos a reducir lo más pronto posible. Se administra en la mañana después de que la secreción endógena de ACTH alcanzó su máxima expresión. Bueno, vamos a ver que la producción de corticoides principalmente es en la noche. Bueno, y por eso es que se recomienda pues administrarlo en la mañana, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se refiere a los corticoides. Entonces, los corticoides son los fármacos antiinflamatorios más utilizados en el asma y se utiliza para mantenimiento, ¿no? Básicamente para mantenimiento, es decir, el paciente después de haber superado su crisis asmática, se va a la casa y va a utilizar corticoides casi todo el tiempo, ¿no? Corticoides inhalados. Esto le va a permitir mantener las vías respiratorias desinflamadas y esto va a disminuir los ataques asmáticos. Es decir, la idea es que el paciente no tenga ataques asmáticos. Esa es la utilidad del corticoide. Estos otros también se utilizan como profiláctico para tratar de evitar que se produzca un ataque asmático. Entonces aquí tenemos al cromolín y al nedocromilo. Bueno, en la actualidad ya se utilizan muy poco. Se utilizaban antes como profiláctico en el asma, principalmente en los niños. La administración de estos fármacos es por vía inhalatoria. Lo que hacen es inhibir la respuesta celular de los mastocitos ante el estímulo antigénico y la inhalación de alergenos. Es decir, ustedes recuerdan, ingresa el alergeno, se une con la inmunoglobulina E y este se une al mastocito. Cuando el paciente toma cromolín o neodocromilo, o cuando inhala, mejor dicho, cromolín o nedocromilo, los mastocitos no se degranulan y no liberan todas esas sustancias que habíamos hablado. Entonces, evitan la degranulación de los mastocitos. Entonces, de esta manera, pues es utilizado como profiláctico antes del ejercicio o antes de una exposición inevitable a un alergeno. Es decir, el asmático más o menos ya sabe cuándo le va a dar un ataque asmático, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se expone, qué sé yo, a la caspa de los animales, ya sabe que le va a dar un ataque asmático. Si se expone al polvo, si se expone a un olor, etcétera, etcétera, pues el asmático generalmente sabe cuándo va a desencadenarse una crisis asmática.
Entonces, en estos casos, pues la idea es que si es que es la exposición inevitable, pues administrarlo por vía profiláctica para evitar que se produzca un ataque asmático. Entonces, la administración es por vía inhalatoria, 2 a 4 descargas cada 6 a 12 horas. Esto disminuye la intensidad de los síntomas y la necesidad de broncodilatadores. También disminuye los síntomas de otras enfermedades que tienen un fondo alérgico parecido al asma, como por ejemplo en el caso de la rinoconjuntivitis alérgica, ¿no? Bueno, dentro de los efectos adversos igual, ¿no es cierto? Es un fármaco que produce poca absorción sistémica, entonces no tiene mayores efectos eh, debido a su absorción. Y entonces está lo que es la irritación faríngea, por ejemplo. Permítame un segundo. Bueno, entonces, utilizado como profiláctico antes del ejercicio o de una exposición inevitable al alergeno, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos dicho los efectos adversos, la irritación orofaringia, la tos, la sequedad de la boca, también puede haber gastroenteritis, dermatitis, anafilaxia, pero todo esto relacionado con acción local, ¿no? No hay mayor absorción sistémica, entonces es muy bien tolerado el fármaco, ¿no? Bueno, entonces este es el famoso cromolín y el nedocromilo que tienen más o menos efectos parecidos, ¿no? Bueno, esta otra es bueno, ahora vamos a la vía de los leucotrienos y los fármacos que actúan sobre esta vía, ¿no es cierto? Entonces son inhibidores de la vía de los leucotrienos. Bueno, entonces en esta vía pues ya habíamos visto que nuevamente pues el ácido araquidónico por vía de la lipoxigenasa pues da origen a lo que son los leucotrienos. Y los leucotrienos, una vez que se unen a sus receptores, pues van a producir mayor exudado plasmático, secreción bronquial, broncoconstricción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la idea es evitar la formación de leucotrienos o antagonizar los receptores de los leucotrienos. Entonces, los que bloquean a la lipoxigenasa, pues son básicamente el sileutón, ¿no es cierto? Y los que bloquean los receptores de leucotrienos, pues ahí están el montelukast, el panlukast, el safirlukast, que estos son antagonistas de los receptores de leucotrienos de tipo D4. Entonces, estos son los LTD4. Entonces, bloquean lo que es montelukast, safirlukast, etcétera, etcétera. Entonces, se utilizan mucho en lo que es el control del asma, ¿no es cierto? Controlan el asma también, es decir, más o menos tienen la misma utilidad de los corticoides, es decir, prevenir un ataque asmático, mantener al paciente asintomático, disminuye la frecuencia de exacerbaciones, igual que los corticoides, ¿no es cierto? Disminuyen la frecuencia de exacerbaciones asmáticas, pero son menos eficaces que los corticoides, por eso todavía los corticoides siguen siendo la primera opción, ¿no? Estos son menos eficaces. La ventaja es que tienen administración oral sin los efectos adversos severos que tienen los corticoides. Entonces, estos fármacos sí se utilizan por vía oral. No es la vía inhalatoria la que se utiliza con estos fármacos, sino la vía oral. Entonces, se administra, por ejemplo, tabletas de 4 miligramos en niños una vez al día y de 10 miligramos en adultos. Efectos adversos prácticamente no se han reportado efectos graves. También están dentro de los fármacos que todavía no se tiene una buena estadística porque son fármacos relativamente nuevos, ¿no? Relativamente nuevos, hablamos de que tendrán unos 15, 20 años en el mercado, pero obviamente para que un fármaco pues tenga una buena estadística en cuanto a efectos adversos y reportes de casos indeseables, pues necesitamos 30, 40 años, ¿no es cierto? Ahí recién se sacan ya conclusiones definitivas, pero en todo caso, hasta el momento, tienen una buena tolerabilidad, no hay mayores efectos adversos y todos los casos reportados, pues son casos excepcionales.
Entonces hablamos, por ejemplo, de toxicidad hepática con el sileutón, que es excepcional, o también reporte de casos raros como el síndrome de Churg-Strauss, que es un efecto adverso producido igual por el sileutón también, en el cual se produce un cuadro de vasculitis con incremento de eosinófilos y el desencadenante de un ataque asmático, ¿no? O sea, en vez de prevenir el asma, pues más bien produce un ataque asmático. Entonces es un caso rarísimo reportado, pero nada de esto es frecuente. Entonces, generalmente los inhibidores de la vía de los leucotrienos, pues son muy bien tolerados, ¿no? Bueno, y por último tenemos estos fármacos que son anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es van a actuar sobre la inmunoglobulina E. Entonces, básicamente actúa sobre la inmunoglobulina E el momento en que se va a unir con el alergeno, ¿no? Es decir, el momento en que la inmunoglobulina E unida al alergeno se va a unir con el mastocito. Esto es lo que va a ser impedido por estos fármacos. El acoplamiento inmunoglobulina E mastocito. Bueno, entonces aquí tenemos el omalizumab, el mepolizumab, que son fármacos más o menos ya conocidos, ¿no es cierto? Que se utilizan, pero el resto de fármacos prácticamente están en un proceso de estudio todavía. Entonces, de todos estos, probablemente el omalizumab es el que más lo van a utilizar o lo van a escuchar, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya nuevamente repetimos el proceso, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la inmunoglobulina E, una vez que se une al alergeno que está aquí en color verde, esta inmunoglobulina E pues se va a fijar a los que son los mastocitos, ¿no es cierto? Eh, Entonces, para que la inmunoglobulina E se una al mastocito, necesita de un receptor. Aquí ustedes ven los receptores, ¿no es cierto?, de inmunoglobulina E. Y entonces, por medio de este receptor, la inmunoglobulina E unida al alergeno se va a unir al mastocito. Y después ustedes ya saben, ¿no es cierto? El mastocito liberará desde sus gránulos toda esa gran cantidad de sustancias vasodilatadoras, broncoconstrictoras, etcétera, etcétera. Y entonces se libera todo esto y se produce los síntomas del asma. En el caso de eh, este complejo inmunoglobulina E omalizumab, ¿no es cierto? No se puede unir al receptor, ¿no es cierto? Cuando está presente el omalizumab, ¿no? Es decir, el omalizumab forma un complejo con la inmunoglobulina E. Entonces, este es el fármaco que se va a unir a la inmunoglobulina y entonces, obviamente, esta inmunoglobulina ya no tiene la misma configuración, ya no puede unirse al receptor. Entonces, en otras palabras, el mecanismo de acción que tiene el omalizumab es impedir la unión de este complejo formado por inmunoglobulina E más alergeno hacia su receptor en el mastocito. Entonces, esto es lo que no se va a producir, la unión de inmunoglobulina E en el receptor del mastocito. Entonces, esto es producido por el fármaco. Bueno, entonces el omalizumab lo que hace es inhibir la unión de inmunoglobulina E a los receptores de inmunoglobulina E en el mastocito, ¿no es cierto? Y de esta manera, pues evitan la activación del mastocito y evitan la degranulación del mastocito. Cuando hablamos de degranulación, hablamos de la liberación, pues, de una gran cantidad de sustancias de las que hemos hablado, ¿no? Entonces, de esta manera, pues reduce la concentración circulante de inmunoglobulina E. Ahora, la administración repetida disminuye la intensidad del asma y la necesidad de corticoides en pacientes con enfermedad moderada a grave. Entonces, más o menos tiene el mismo objetivo que los corticoides, el mismo objetivo que el montelukast o los inhibidores de la vía de los leucotrienos, es decir, evitar ataques asmáticos, evitar exacerbaciones asmáticas, pero obviamente estos están en un escalón mucho más alto, es decir, una vez que los corticoides no funcionaron, una vez que el montelukast no funcionó, entonces de ahí recién hay cómo pensar en este tipo de fármacos, el omalizumab, porque son anticuerpos, ¿no es cierto? Y pueden producir efectos adversos más severos, ¿no? Entonces, lo que hace es disminuye la intensidad del asma y necesidad de corticoides en pacientes con enfermedad moderada a grave. Bueno, entonces nuevamente los compañeros que nos van a dar el seminario sobre guías de tratamiento del asma
pues nos van a indicar en qué fase o en qué estadio, en qué escalón vamos a utilizar pues ya este tipo de fármacos, ¿no? Como el omalizumab. Disminuye la frecuencia e intensidad de las exacerbaciones asmáticas. Sin embargo, al ser un anticuerpo, al ser un biológico, pues tiene riesgo de reacciones anafilácticas, ¿no? Entonces puede producir reacciones anafilácticas. Bueno, aquí tenemos, y otra cosa que me olvidaba, ¿no? Como son anticuerpos monoclonales también, al bloquear la inmunoglobulina E, también pueden bloquear también otro tipo de anticuerpos. También pueden producir infecciones oportunistas también con más frecuencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos solamente para que tengan una idea de cómo es el tratamiento del asma en forma crónica. No hablamos del asma aguda, ¿no? En el asma aguda, ya saben, lo más importante es la broncodilatación. En el asma crónica, pues se combina un poco, o más importante, se hace la parte inflamatoria. Entonces, en el asma crónica, hablamos, tenemos cuando en un estadio uno, el paciente solo necesita bajas concentraciones de corticoide y formoterol. Acuérdense que el corticoide, pues, viene generalmente combinado con ese formoterol, que es un broncodilatador, ¿no es cierto? A ver, Jocelyn Villasís, rápidamente háganos de acuerdo. ¿Qué era el formoterol? El formoterol es un agonista adrenérgico selectivo de acción prolongada, o sea, un LAB. Ya, entonces, Y el formoterol, ya. Ya, entonces es un agonista adrenérgico beta 2 de acción larga, ¿no es cierto? Es de un LABA. Bueno, y entonces dependiendo de la sintomatología, mientras más frecuente es la sintomatología, no podemos controlar el ataque asmático, tenemos que ir subiendo los escalones, ¿no? Entonces, llegamos, por ejemplo, a combinarlo, ¿no es cierto?, con SABA, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se recomienda la administración de los SABA, es decir, los adrenérgicos, agonistas de adrenérgicos beta 2 de acción corta, como el salbutamol, ¿no es cierto? Igual si es que es necesario, ¿no es cierto? Pero ya en los estadios más altos, donde los síntomas son más intensos, las crisis son más frecuentes, pues ya se van asociando más medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, en el estadio 3 ya se recomienda combinar corticoides más lo que son los antagonistas de los leucotrienos. Hablamos del montelukast o del sileutón o cualquiera de ellos, ¿no? En el estadio 4, fíjense que ya se recomienda las dosis de corticoide, se añade además tiotropio y también se añaden los antagonistas de los leucotrienos, ¿no es cierto? Y aquí pues ya tenemos en el estadio 5, ahí ya tenemos el uso de lo que son los anti-IgE o anti-IL-5, todos estos son los que acabamos de ver, ¿no es cierto? Los anticuerpos monoclonales. Entonces, fíjense que para llegar al anticuerpo monoclonal, este recién está en el paso 5, ¿no es cierto? En el escalón 5, en lo que se refiere al tratamiento del asma. Bueno, entonces, el asma, el tratamiento crónico del asma depende mucho de la sintomatología, de la frecuencia de exacerbaciones y de la respuesta a los tratamientos previos, ¿no? Entonces, depende de eso. Bueno, pero como tenemos un seminario, entonces nos van a explicar mejor este asunto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que es el asma? Doc, Claro, diga nomás. una duda en relación a cuál sería el fármaco de elección para un paciente que tenga una crisis de asma aguda, pero el paciente es cardiópata y teniendo en cuenta que por poco casi todos los fármacos producen alteración cardíaca. ¿Cuál sería como que lo que más necesitaría este paciente? Ya, no lo escuché porque se cortó un poco la comunicación. ¿Qué me decía? Pues, repítame, por favor. Ya, en el caso de una crisis asmática aguda, pero el paciente es Claro. cardiópata y teniendo en cuenta que la mayoría de fármacos broncodilatadores hacen taquicardia, hacen arritmia, pues ¿cómo se debería tratar a este paciente? ¿O sería más de elección se tomaría en cuenta, mejor dicho, las vías de administración como y nebulización en este caso? Exactamente. Entonces, obviamente aquí lo que tenemos es que buscar el menor efecto
cardiológico que tienen obviamente los agonistas adrenérgicos beta 2, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí lo que tenemos que dar más importancia es la vía de administración. Mientras utilizamos fármacos inhalatorios, vamos a tener una pobre administración o pobre absorción sistémica, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, tratamiento sigue siendo exactamente el mismo. El tratamiento de elección en la crisis asmática aguda sigue siendo el salbutamol, pero obviamente vamos a tratar de utilizarlo pues por inhalación o por inhalador presurizado, pero utilizando una inhalocámara. De tal manera que lo que vamos a más bien a lograr o tratar de conseguir es una disminución al máximo de la absorción sistémica del fármaco. Mientras el fármaco no se absorba, pues por vía sistémica no vamos a tener efectos cardiovasculares. Ya, doctor, gracias. Ya. Bueno, la señorita Kilagana preguntaba algo sobre los corticoides. Sí, doctor. ¿En qué casos es aplicado los glucocorticoides? Bueno, los corticoides son parte del tratamiento del asma crónica, ¿no es cierto? Por vía inhalatoria. Entonces, habíamos dicho que el corticoide, pues, se utiliza justamente para tratar el asma crónica, es decir, paciente que está asintomático, pero que queremos prevenir una crisis de asma. Entonces, el paciente, pues, se administra, por ejemplo, fluticasona todos los días de forma inhalada, así no tengo un ataque asmático, porque el objetivo es ese, ¿no? Prevenir los ataques asmáticos. Y en el caso de un asma aguda, paciente con síntomas, sibilancias, disneico, etcétera, etcétera, solamente en el asma grave. En el asma grave, vamos a ver que los corticoides, eh, uno de los efectos beneficiosos del corticoide es mejorar la respuesta del músculo liso bronquial a la acción de los agonistas adrenérgicos beta 2. Es decir, si administramos corticoide más salbutamol, el corticoide va a hacer que mejore, ¿no es cierto?, la respuesta del músculo bronquial a la acción del salbutamol. Pero solamente en ese caso, ¿no? Y administrado por vía sistémica. Y además, la vía sistémica dura poco tiempo, máximo una semana. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos, para terminar con este tema, pues vamos a hablar algo sobre lo que es la tos, eh, para que más o menos tengan una idea de qué se tratan los antitusígenos, los mucolíticos, que también se utilizan como coadyuvante cuando hay procesos respiratorios. Entonces, un antitusígeno, pues lo que hace es inhibir el reflejo de la tos. Entonces, rápidamente, a ver, Marcia Aldaz. Sí, doctor. Ya, ¿qué es la tos? ¿De qué se trata el reflejo de la tos? Básicamente nos menciona que a lo largo de todo el organismo se encuentran varios receptores para la tos, entonces cuando se desencadena se desencadenan sustancias, hace que se refleje, se realice la tos, ¿no? Como un acto de reflejo. Se desencadena la tos como arco, pero ¿de qué se trata esto? O sea, ya nos ha dicho, hay receptores, ¿no es cierto? Que es importante. ¿Qué más hay? Básicamente una irritación de las vías respiratorias, entonces se produce este reflejo. ¿Qué dice señorita Navas? Bueno, más que todo, yo lo que tengo entendido es que la tos, como ya mencionó mi compañera, es un reflejo natural del cuerpo. Y, por ejemplo, al ser un reflejo natural, lo que busca es, por ejemplo, limpiar las vías respiratorias, ya sea, por ejemplo, de algunas sustancias que sean extrañas, de moco, de polvo, de todo lo que genere este reflejo. Es como, se puede decir que es un mecanismo de defensa para como que expulsar sustancias extrañas que irritan las vías respiratorias. Ya. Bueno, la tos es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Entonces, eso ya lo dice la compañera, es un mecanismo de defensa y es un reflejo. Es decir, cuando es un reflejo, quiere decir que es involuntario, ¿no es cierto? Entonces, hay receptores, como dijo la compañera, receptores sensitivos que detectan, ¿no es cierto?, estímulos que van a desencadenar este reflejo. Entonces, pueden ser cuerpos extraños, por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios, a nivel de la orofaringe.
pelusas, polvo, ¿no es cierto? Pueden ser también bacterias, pueden ser microorganismos, pueden ser agentes térmicos también. Es decir, detectan o detectan estos receptores, estos estímulos que van a terminar desencadenando un reflejo tusígeno. Entonces, estos receptores que están localizados en las vías respiratorias, lo que hacen es llevan la información eh, hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Específicamente hasta un centro que se conoce como el centro de la tos, que se encuentra a nivel del bulbo y la protuberancia, es decir, en el eje central. Y desde aquí regresa la información hacia los músculos expiratorios, ¿no es cierto? Entonces hablamos del diafragma, hablamos de los intercostales, etcétera, etcétera. Y se producen expiraciones fuertes, ¿no? Expiraciones exageradas, y básicamente esa es la tos. Entonces es un reflejo de esta manera. Y entonces para que se produzca este reflejo necesitamos de los receptores y necesitamos del análisis que se produce en el centro respiratorio. Entonces generalmente los antitusígenos, ¿no es cierto?, actúan sobre estas dos partes, ¿no es cierto? O sobre los receptores o sobre el centro respiratorio, haciendo que el centro respiratorio no envíe esa información para que se produzca estas expiraciones forzadas, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar antitusígenos? A ver qué dice Juliana Rodríguez. Juliana Rodríguez, se nos fue Juliana Rodríguez. Sí, doctor. No, ¿me puede repetir, por favor? A ver, ¿cuándo utilizaría usted antitusígenos? Puede ser como cuando exista un, un cuadro de tos que se presenta así de manera súbita, Un cuadro cuadro de... crónico de tos. Ya, pero no es el término adecuado, Lola. ¿Cuál sería el término adecuado? ¿Qué dice Brigitte Londo? Podría ser ante una tos crónica. Una tos crónica puede ser una tos crónica no productiva, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, básicamente no productiva, porque hemos dicho que la tos es un mecanismo de defensa que trata de eliminar agentes extraños, bacterias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no estamos bloqueando ese proceso fisiológico y tenemos una tos crónica, por ejemplo, la tos producida por algún antihipertensivo que produce tos, ¿no es cierto? ¿Como cuál, señor Wilcapi? Mm, El enalapril, puede ser. Ya, el enalapril, los inhibidores de la ECA, pues se caracterizan clásicamente por producir tos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo clásico. Entonces, por ejemplo, ahí no tenemos para qué mantener la tos, ¿no es cierto? La tos no es un mecanismo de defensa, se produce por otro mecanismo y entonces podemos tratarla, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los fármacos que actúan de esta manera, pues lo hacen, por ejemplo, a nivel de la reducción de la activación de receptores sensitivos en las vías respiratorias. Entonces, ahí se utilizan generalmente anestésicos locales tópicos, como por ejemplo la benzocaína o el vapor de mentol, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay unas pastillas, hay unos caramelos, por ejemplo, de benzocaína, que cuando estos pues actúan localmente sobre la orofaringe, pues disminuyen la tos, ¿no? Bueno, pueden haber aerosoles, pastillas, vapores de este tipo. Y el otro grupo de fármacos son los que deprimen el centro de la tos, es decir, se produce los receptores, mejor dicho, las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Los receptores sensitivos son estimulados, lleva la información al centro de la tos, pero el centro de la tos no lo interpreta así, entonces no responde, ¿no? Entonces deprimen el centro de la tos. Ahí están los opioides, como la codeína, la folcodina, dextrometorfano, noscapina. Y entonces estos son los más comunes, de tal manera que ustedes probablemente si es que revisan los jarabes que tienen para el tratamiento de la tos,
probablemente contengan alguno de estos principios activos. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? La codeína y el dextrometorfano. Esos son los más frecuentes, pero también hay los otros, ¿no? Estos tienen la ventaja de que se administran por vía oral, generalmente hay en jarabes. Bueno, y dentro de los efectos adversos están los relacionados con la acción de los opioides a nivel sistémico, ¿no? Estreñimiento, inhibición del mecanismo de limpieza mucociliar. Estamos bloqueando la tos, entonces no va a haber un buen mecanismo de limpieza también de las vías respiratorias. Y esos son los efectos adversos más importantes, ¿no? A las dosis que se utilizan para tratar la tos, no se presentan efectos adversos mayores. Bueno, y el otro son los mucolíticos, es decir, son sustancias que lo que tratan es disminuir la viscosidad de las secreciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos la carbocisteína o el hidrocloruro de mecisteína o el ambroxol también, que lo que hacen es separar esos enlaces disulfuro de las moléculas grupo proteicas de moco y de esta manera pues hacen que las secreciones sean más fluidas, ¿no? Entonces igual estos se administran por vía sistémica, no tienen mayores efectos adversos y básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Ahora, si no tenemos de estas sustancias, también el agua, por ejemplo, es un buen mucolítico, ¿no? La hidratación, ¿no es cierto? Es muy efectiva cuando tratamos de hacer que las secreciones sean menos viscosas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? Con esto hemos terminado lo que es el capítulo de respiratorio. Entonces, la próxima clase vamos a tener lo que es la prueba sobre ¿desde cuándo nos dan ustedes una prueba?